Hola, hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traigo una receta súper exquisita, un postre cuchareable tipo pingüinito. Una receta deliciosa, súper llamativa e ideal para aquellas personas que desean emprender. Vamos a estar preparando un ponqué de chocolate que no necesita batidora. También haremos un relleno tipo malvavisco súper esponjoso y cremoso. Y un ganache de chocolate de sabor súper intenso y lo mejor de todo, súper fácil de preparar. Todo esto lo vamos a hacer de manera sencilla y detallada, para que cualquiera de ustedes pueda replicarlo en casa y tenga el mismo resultado. Todo, como ya saben, con técnica de experta y pasión de principiante. Sin más que decir, vamos a la receta. Como paso previo para el ponqué vamos a realizar un buttermilk. Para este lo único que vamos a hacer es mezclar estos dos ingredientes, leche y vinagre. Vamos a batirlos bien con la ayuda de un batidor de varillas o una cuchara y lo vamos a dejar reposar. Mientras tanto vamos a preparar los demás ingredientes. Recuerda que todos los ingredientes y las cantidades te las dejo bien especificadas en la cajita de descripción. Adicionalmente vamos a tamizar juntos todos los secos, harina, cacao y polvo de hornear. Los siguientes ingredientes son opcionales, es decir, si deseas puedes agregarlos y si no los omites. Luego te voy a estar explicando para qué los utilizo y cuál es su función dentro de la receta. Como te dije, no vamos a necesitar batidora, porque a este ponqué no necesitamos incorporarle demasiado aire, solo necesitamos mezclar bien los ingredientes. Comenzamos con los huevos. Vamos a batirlos bien y vamos a agregar el azúcar, integrando bien todo esto, pero sin añadir demasiado aire. Por supuesto, si deseas usar una batidora también puedes hacerlo, pero quiero que sepas que si no la tienes, pues no debes detenerte por esto. Con un batidor manual o incluso con una cuchara de madera puedes hacerlo perfectamente. En este punto buscamos que el azúcar se vaya fundiendo y se integre bien con los huevos. Entonces vamos a agregar la margarina. La margarina la debes tener fundida, pero debe estar a temperatura ambiente. Es decir, puedes fundirla con tiempo y luego dejarla reposar fuera de la nevera hasta que esté natural. No la vas a agregar caliente. Aquí sí vamos a mezclar un poquito más de tiempo para lograr que la grasa de la margarina se integre bien con el resto de la mezcla. A mí me gusta agregar vainilla porque siento que eso realza el sabor, aunque de por sí el chocolate ya tiene un sabor bastante intenso. Por eso, como te dije, esto es opcional. Vamos a incorporar los secos. Le colocaremos aproximadamente la mitad de la mezcla. Y aquí les va un detalle importante. El cacao que deben utilizar debe ser cacao amargo de repostería. No deben usar esas mezclas de chocolate que se utilizan para preparar bebidas achocolatadas, las cuales ya contienen un porcentaje de azúcar y otras cosas. Debe ser cacao totalmente amargo. De hecho, si en el lugar en el que ustedes viven consiguen cacao alcalino, que es un cacao de sabor y color más intenso, pues pueden utilizarlo también perfectamente y les quedará súper bien. Agregamos también la mitad del buttermilk. No se vayan a asustar si ven que esta mezcla se ve cortada. Esto es precisamente lo que buscamos hacer cuando agregamos el vinagre a la leche. Con esto lo que aportaremos será humedad a nuestro bizcocho. Ahora es el turno de la caramelina. Con este ingrediente, el cual es opcional, lo que busco es oscurecer el tono de mi ponqué. Este no va a alterar el sabor, pero sí va a ayudar a que se vea más oscuro. Terminamos de integrar los ingredientes secos y, como siempre, al agregar la harina vamos a tener cuidado de no sobrebatir. Por eso, esta la vamos a ir mezclando de manera envolvente, con suavidad y cuidado. Y no vamos a batir ni mezclar demasiado, solamente hasta que tengamos una mezcla lisa, sin grumos y sin polvos sueltos en la preparación. Terminamos de agregar el buttermilk, el cual, como les mencioné, va a aportar humedad a nuestro ponqué. Si desean, también pueden sustituirlo por leche entera. El buttermilk también pueden prepararlo con días de anticipación y dejarlo reservado hasta el momento de utilizar. Terminamos de integrar bien la harina y el buttermilk y nos aseguramos de que nuestra mezcla ya no tenga grumos.
Entonces vamos a agregar al final de todo el café, el cual debe estar bien caliente. También lo pueden sustituir por agua hirviendo. Esto va a acentuar muchísimo más el sabor del chocolate. Yo voy a estar utilizando un molde rectangular, el cual enmantequé y le coloqué papel de horno en el fondo. Por supuesto, ustedes pueden adaptar esta receta al molde que deseen utilizar. Deben tener el horno precalentado y recuerden que aunque les deje un aproximado de la temperatura y tiempo de horneado, van a saber que está porque al introducir un palillo en el centro de la mezcla, este debe salir completamente seco. Una vez listo, retiran del horno y dejan enfriar por completo. Y aquí tienen el resultado. El aroma de este ponqué es increíble y aunque no se aprecia muy bien, también es muy húmedo. Para la presentación que yo voy a estar realizando, lo voy a desmoronar, una parte del ponqué. En un bol simplemente voy a romperlo en trocitos sin demasiada exactitud. Así será más fácil para el consumidor comerlo. Ahora simplemente voy a reservarlo. Para el ganache vamos a estar utilizando crema de leche tipo chantilly, margarina, yo voy a utilizar margarina con sal y azúcar glass. También vamos a ocupar cacao en polvo, del mismo que utilizamos para realizar el ponqué, y chocolate, el cual tengo troceado, y voy a utilizar chocolate cobertura. La preparación es demasiado sencilla. Nada más vamos a llevar a un fuego medio la crema de leche, cacao, azúcar glass y la margarina. Todo esto lo vamos a ir mezclando poco a poco y a medida que vaya calentando la mezcla, esta se va a integrar bien. No se asusten si al principio parece cortada. Sigan calentándola y verán cómo poco a poco se tornará más lisa. Cuando esté caliente pero sin llegar a hervor, vamos a agregar el chocolate troceado y vamos poco a poco a mezclar. Raspen bien el fondo de la olla para que el chocolate no se vaya a pegar y no se queme. Pueden ir viendo cómo a medida que va calentando, todos los ingredientes se integran bien y se vuelve una mezcla totalmente lisa. Vamos a cocinarlo hasta que el chocolate esté completamente fundido y bien integrado. Vamos a pasarlo a un bol. Si ustedes ven que le queda algún grumo en la mezcla y desean, pueden pasarlo por un tamiz, aunque yo no veo que sea necesario en mi caso. Por eso lo único que voy a hacer es reservarlo, cubrirlo con papel film a piel y dejarlo reposar a temperatura ambiente. Si hasta acá les ha gustado la receta, por favor denle like y suscríbanse al canal. Para el relleno vamos a estar haciendo un merengue italiano pero con glucosa. Un tip para cuando vayan a pesar la glucosa es humedecerse las manos y el utensilio con el que lo van a sacar. De esta manera van a evitar que esta quede regada por todos lados. Y como todo merengue italiano vamos a comenzar haciendo un almíbar. Vamos a llevar la glucosa, el azúcar y el agua a fuego medio. Un tip para el almíbar es que no lo vayan a remover con una cuchara ni nada de metal, porque se les puede cristalizar. Simplemente déjenlo que a medida que vaya calentando y subiendo la temperatura, este se va a ir integrando bien. Si necesitan mezclarlo, pues simplemente le dan vueltitas a la olla y listo. El almíbar debemos llevarlo a una temperatura de aproximadamente unos 120 grados Celsius. Si no tienen termómetro, no se preocupen porque aquí les voy a explicar cómo se va a ver su almíbar cuando esté en la temperatura. Y aquí lo tienen. Van a ver que en la parte de arriba tiene bastantes burbujas. Y al girar la olla, también vemos que en la parte de abajo hay burbujas. No está completamente líquido. Este es el punto al que queremos llevarlo. Ya aquí apagamos el fuego y lo dejamos reposar. Y entonces vamos a comenzar a batir las claras. Vamos a batirlas a velocidad media para que la espuma que vamos a conseguir sea más estable. Vamos a agregar también una pizca de sal. Esta nos va a ayudar a realzar el sabor y también a que las claras monten muchísimo mejor y sean más estables. Y aquí pueden ir viendo la textura que tiene el almíbar. Es como una miel, pero bastante clarita y fluida.
Vamos a darle suficiente tiempo de batido a las claras para que monten a punto nieve. Y sabremos que ya están porque vemos cómo las varillas de la batidora se van marcando. Además, vemos que la espuma es bastante pequeñita y apretada. El almíbar lo vamos a agregar por uno de los costados en forma de hilo. No lo vamos a colocar todo en una sola tanda. Poco a poco para que se vaya integrando bien y van a ir viendo cómo ese merengue va doblando su tamaño y además se va volviendo muchísimo más denso. Y atención acá, recuerden que ese almíbar está a una temperatura muy alta, así que por nada del mundo lo vayan a tocar directamente porque se van a quemar. Y en la cocina, aunque no siempre podemos prevenir los accidentes, si queremos trabajar con seguridad. Ayúdense de una espátula miserable para terminar de agregar todo el almíbar a la preparación. Esta es una receta que requiere paciencia. Debemos darle suficiente tiempo de batido para que la mezcla pueda ser estable y cuando la agreguemos como relleno de nuestra torta no se vaya a bajar. Cuando ven que ya se comienzan a formar picos en la batidora, vamos a agregar el vinagre o limón y también la esencia. El vinagre va a ayudar a que la mezcla sea más estable. Por eso al momento de agregarlo van a ver cómo la mezcla va a blanquear un poquito y también se va a apretar la espuma. Vamos a batir hasta que baje la temperatura y llegue casi a temperatura ambiente. Y van a ver también que la mezcla se vuelve muy firme. Incluso noten cómo se atora en las varillas de la batidora. Y vean que tiene una textura de pico bien firme. En cuanto el relleno esté listo, lo van a sacar del bol de la batidora y lo van a pasar a otro bol para evitar que con el calor se vaya a bajar. Yo voy a estar utilizando una manga con una boquilla en forma de zigzag. Esto es solo para dispensarlo más fácilmente sobre el vaso. Quiero que vean la textura que tiene este merengue. De hecho, se puede utilizar perfectamente para hacer decoración. Mi postre cuchareable lo voy a estar armando en un vaso de plástico de 12 onzas. Y voy a colocar primero una capa del ponqué que desmigajamos previamente. Voy a colocarlo con una tacita medidora y con la misma tacita me voy a ayudar a aplicar un poco de presión para compactarlo ligeramente, no demasiado. Voy a colocarle aproximadamente unos 2,5 dedos de ponqué y entonces paso a colocar el relleno. Con la ayuda de la manga voy a dispensarlo. Voy a colocarlos aproximadamente en tercios. Un tercio de ponqué, un tercio de crema y otro tercio de ponqué. En la parte de arriba vamos a hacer lo mismo que abajo, colocamos el ponqué y vamos aplicando una ligera presión. Como este ponqué no es un bizcocho, no es necesario que lo humedezcamos con almíbar, que de por sí ya la preparación es bastante suave y húmeda. Vamos a terminar de compactar sin llegar hasta la parte arriba del vaso. Dejaremos un pequeño espacio para colocar el ganache. Si en el lugar en el que ustedes viven hace demasiado calor y su ganache se sigue viendo muy líquido, entonces lo pueden llevar unos minutos a la nevera. En mi caso no fue necesario. Lo dejé a temperatura ambiente y pueden ver la textura que este tiene. Lo voy a colocar en una manga con una boquilla cualquiera. Simplemente es para agregarlo sobre el postre de manera más cómoda. Voy a vaciarlo y con la ayuda de una espátula o una cuchara voy a emparejarlo un poquito. No quiero que quede prolijo ni sumamente liso. Simplemente quiero que quede bien esparcido sobre toda la superficie. El último detalle lo vamos a hacer colocándole a una partecita pequeña del relleno un poquito de agua fría para hacerlo más ligero. Lo vaciamos sobre una manga con una boquilla lisa y vamos a hacer estas formitas tan características de este postre. Con estas cantidades salen aproximadamente 18 vasitos de 12 onzas. Y miren el resultado final. Un postre sencillo pero muy llamativo, además delicioso.
Si les gustó la receta, no olviden darle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Que la disfruten. Chao.